Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso este 2014 con la primera emisión de DH Noticias. En este espacio continuaremos presentando a ustedes la información más relevante relacionada con el ejercicio y respeto a los derechos humanos. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Comenzamos. DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Social Capitalina firman convenio de colaboración. Al menos 7 de cada 10 niños migrantes sin documentos viajan por territorio nacional sin la compañía de un adulto. De acuerdo con el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Nacional de Migración incumple con principios básicos como el respeto a los derechos humanos, la hospitalidad y la solidaridad hacia las personas migrantes. En días pasados se registró el sensible fallecimiento de Mike O'Connor, incansable defensor de la libertad de expresión y los derechos de periodistas en México y el mundo. Vamos directo a la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Social Local firmaron un importante convenio de colaboración. Pero, ¿cómo y en qué beneficia a la población? Aquí les presentamos los detalles. En el Distrito Federal existen más de 7,200 unidades habitacionales y en ellas viven más de 3 millones de personas. Esta situación puede generar dificultades de convivencia por afectaciones a la tranquilidad, la invasión de áreas comunes, malos manejos administrativos, robos y violencia, entre otros problemas. Por ello, con el propósito de implementar la resolución pacífica de conflictos, la conciliación, los derechos humanos y la cultura condominal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Social Capitalina firmaron un convenio de colaboración. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, destacó. Y consideramos estratégico generar esta parte de vinculación, de respeto institucional, pero sobre todo desde una visión que nos permita fomentar los derechos humanos en donde están las personas. El procurador social capitalino, Alfredo Hernández Raigosa, explicó la problemática de la descomposición social en las unidades habitacionales. El problema de los fines de semana en unidades habitacionales se convierte en una bomba de tiempo porque circula violencia, fiestas, alcohol, una serie de cosas que hay que atender. En el marco de la firma de este convenio de colaboración, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, refrendó el compromiso de la administración capitalina con los derechos humanos. Informó para DH Noticias, Fernando Cárdenas. Los invitamos a estar muy pendientes porque próximamente en salas cinematográficas de nuestro país se exhibirá la película mexicana La Jaula de Oro, dirigida por el hispano-mexicano Diego Quemada Díez. En esta cinta se aborda la tragedia humanitaria de los migrantes sin documentos que buscan oportunidades en Estados Unidos y atraviesan el territorio mexicano a bordo del tren conocido como La Bestia. Además de ser una cinta galardonada con reconocimiento internacional, fue nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 28ª edición de los Premios Goya. No se la pueden perder. Y ya que hablamos de la situación de los migrantes en nuestro país, le damos a conocer que el Instituto para la Seguridad y la Democracia presentó el diagnóstico hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes. En este diagnóstico advirtió que el Instituto Nacional de Migración no cumple con los principios de respeto a los derechos humanos, hospitalidad, solidaridad y equidad con las personas migrantes. Anteriormente, el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, reconoció que fueron destituidos 1,000 funcionarios de todos los niveles por corrupción. De acuerdo con el análisis de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionado con la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México, los centroamericanos y en particular las personas de origen afroamericano sufren más discriminación. Y peor aún, 7 de cada 10 niños migrantes viajan sin compañía. Vamos a la información. El análisis denominado La situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reveló cifras preocupantes sobre la situación que enfrentan las personas sin documentos en territorio nacional. El responsable de la investigación, Martín Álvarez Gutiérrez, informó que en México, de 2007 a 2012,
fueron deportados 32.500 menores de edad y de estos 1.200 fueron asegurados en la Ciudad de México. Un dato bastante duro y bastante fuerte es que de esta población, de estos 32.519 niños y niñas menores de edad que estaban en proceso migratorio, 7 de cada 10 eran niños y niñas migrantes no acompañados, ¿no? Entonces nos da un poco la magnitud de la situación. Y de manera global podemos también afirmar que el 9% del total de las deportaciones, de esos 60,000 que les comenté al principio, el 9% corresponden a niños y niñas. Ahí acumulamos a los acompañados y los no acompañados. Asimismo, expuso que menos del 1% de los migrantes sin documentos que sufren abusos, amenazas, extorsión, violaciones, robo y secuestro presentan denuncias, debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran por su estatus migratorio, y al menos 4 de cada 10 víctimas son mujeres. Detalló que en promedio al año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibe 48 quejas de migrantes, lo cual refleja el que las restricciones en el ingreso, tránsito y permanencia de personas sin documentos hace a estas más propensas a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Cabe hacer mención que más de 7 de cada 100 personas que han presentado quejas por violaciones a sus derechos humanos son originarias del continente americano y solo 6 de cada 100 son europeos. La encuesta nacional de discriminación puso de manifiesto que más del 90% de los migrantes perciben que en la Ciudad de México se respetan los derechos humanos. No obstante, también evidenció que los capitalinos tienen en 47% una percepción desfavorable de los migrantes originarios de Centroamérica, y que esta percepción se agudiza si se trata de personas de origen afrocaribeño o afroamericano. Para DH Noticias, Gabriel Pérez. Por decreto de la Presidencia de la República, entró en operación la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que sustituye a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de los Delitos. El órgano de gobierno de esta nueva comisión quedó conformado por 7 comisionados. Y aún está pendiente la aprobación del reglamento de la Ley General de Víctimas. Mike O'Connor, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México y periodista con amplia experiencia, será recordado por su ardua labor de documentación de las agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios cometidos contra comunicadores. Nuestro compañero Luis Linares tiene la historia. El jefe de la oficina del Comité para la Protección de los Periodistas en México, Mike O'Connor, falleció el pasado 29 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México de un paro cardíaco. El periodista y defensor de los derechos humanos tenía 67 años de edad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó profundamente el sensible fallecimiento del comunicador. Mike O'Connor nació en Alemania, pero a temprana edad su familia se trasladó a Estados Unidos. Su labor periodística lo llevó a ser corresponsal de guerra en Medio Oriente, la antigua Yugoslavia y Centroamérica. En 2009 fue designado representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México. Ya en el país, recorrió entidades como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas para documentar casos de agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios de periodistas. Uno de sus principales logros fue que los delitos contra periodistas fueran calificados como delitos federales, lo cual fue aprobado por el Senado de la República en 2012. Con la muerte de Mike O'Connor, las y los periodistas mexicanos pierden a un gran defensor de la libertad de expresión. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Autoridades judiciales dictaron auto de formal prisión contra 4 soldados que agredieron en 2002 a las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan subrayó que los militares involucrados enfrentan cargos por violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otros. Ambas indígenas recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que los agresores fueran sometidos a proceso penal en México.
En Guerrero, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la ley sobre tortura, que, entre otras cosas, permitirá castigar con mayor severidad y prisión a los servidores públicos que cometan tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo el supuesto de llevar a cabo sus investigaciones. Dicha ley también prevé la reparación del daño por parte de las autoridades y cubrir gastos de asesoría legal, médicos, funerarios y rehabilitación de las víctimas. Hace apenas unos días, falleció en la Ciudad de México el poeta argentino Juan Gelman, figura de las letras hispanas y destacado defensor de los derechos humanos. A pesar de que padeció los horrores de la dictadura en su país, supo transformar su exilio y dolor en un canto de amor universal y tolerancia. Juan Gelman recibió los mayores galardones de literatura en lengua española, incluido el Premio Cervantes en 2007. ONU Mujeres publicó recientemente el Manual de Legislación sobre Violencia contra la Mujer. En el documento se dan recomendaciones a las autoridades para que elaboren, actualicen o armonicen sus legislaciones con el propósito de proteger de manera efectiva el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. El manual forma parte de la campaña internacional Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Informó para DH Noticias, Cristian Campos. Y en Agenda DH... A quienes gustan de las artes escénicas de calidad y gratuitas, les informamos que ya comenzó el 26º Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Más de 50 compañías nacionales independientes presentarán adaptaciones de obras de Víctor Hugo Rascón-Banda, Shakespeare, Miguel Sabido, Jean-Paul Sartre, Yukio Mishima, Hugo Argüelles, Elena Garro y Juan Rulfo. La cita es en el Teatro Julio Jiménez Rueda. Consulte su cartelera. Y como esta es una ciudad diversa, hay opciones para todos los gustos. En el Museo Universitario del Chopo se presenta la propuesta Poemas Feos para Todos, del artista Dick Verdult. En el mismo lugar, Álvaro Détor, el Toluco, presenta Caos Defectuoso, una exposición de su colección sobre fanzines punk en México. En tanto, en la sala Julio Bracho se lleva a cabo el 17º Tour de Cine Francés con cintas como ¿Qué es la guerra?, de Luis Beltrán, y Papalotes Rosas, de Rebeca Bonola Jiménez, entre otras. Más información en www.cultura.unam.mx. El Foro al Aire Libre Gabriel Figueroa de la Cineteca Nacional exhibe todo enero un ciclo de 8 largometrajes brasileños, funciones a las 19 horas. La entrada es libre. Hemos llegado al final de este espacio en el que presentamos a ustedes información relevante relacionada con el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Los invitamos a acompañarnos en www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. También pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter, a través de las cuales les daremos a conocer las actividades que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.